La dieta de Worms. En enero de 1521 se inició la primera dieta en la ciudad de Worms, donde se debían abordar los problemas de la nación alemana. Federico el Sabio insistió en que el tema de Lutero se tratara en esta dieta. Él hizo los arreglos para que Lutero fuera convocado y al mismo tiempo obtuvo un salvoconducto que lo autorizaba a viajar con seguridad. Lutero no dudó en aceptar esta llamada, pues tendría la posibilidad de presentar y defender su enseñanza. Lutero compareció. Sin embargo, no fue invitado a presentar y discutir sus enseñanzas, sino a responder si estaba dispuesto a retratarse o no. Después de pedir un día para pensar en ello, Lutero declaró que estaba dispuesto a retirar sus escritos siempre que las escrituras lo convencieran de que contenían errores. La declaración de Lutero al final de su discurso es famosa y se acuerdan que ella ya había sido hecha por Hus. A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por un argumento evidente, estoy convencido por las Escrituras que mi conciencia está atada a la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, porque actuar contra la conciencia no es prudente ni integral. Amén. La noche de 25 de abril, el emperador informó a Lutero que, como patrono de la fe católica, estaba actuando en su contra. Lutero dispondría de 21 días para regresar a su ciudad, ya que el salvoconducto estaría en vigor. A la mañana siguiente, Lutero abandonó la ciudad de Worms. Federico y otros príncipes abandonaron Worms. En la parte final de la reunión, cuando ya no había quórum, el emperador decretó un edicto que declaraba hereje a Lutero. La enseñanza y su difusión estaban prohibidas. Lutero se convirtió en un proscrito. Todos los territorios debían volver a la fe previamente profesada. El futuro de la reforma dependía de la ejecución o no del edicto de Worms. Poco después, el emperador se envolvió en una guerra contra Francia, lo que impidió de abordar el tema de la reforma. Federico el Sabio se aseguró de que Lutero no fuera afectado por la ejecución de la sentencia. En el viaje de regreso a Wittenberg, Lutero fue secuestrado y llevado al castillo de Wartburg, donde permaneció durante 10 meses disfrazado como caballero Jorge. El evento más importante de este periodo fue la traducción del Nuevo Testamento al alemán. La reorganización de la vida cristiana. Mientras Lutero estaba en el castillo de Wartburg, hubo una conmoción en Wittenberg. Liderados por Karlstadt, intentaron implementar reformas radicales en la iglesia. Los sacerdotes empezaron a formar familias, se casaron y los primeros monjes abandonaron los monasterios. Hubo un esfuerzo por cambiar la misa. La Santa Cena se repartió en 2 tipos, pan y vino. La misa se suspendió y se colocó la predicación evangélica. Lutero había propuesto la abolición de la misa en el escrito intitulado El abuso de la misa. Insistió en que se considere a los débiles en la fe y que no haya prisa por implementar estas medidas, cosas que Karlstadt y sus seguidores no tomaron en serio. En diciembre de 1521, Lutero no pudo soportar el quedarse en el castillo de Wartburg, donde estaba como caballero Jorge. En una visita secreta y breve a Wittenberg, se enteró de que sus seguidores habían expulsado por la fuerza a los sacerdotes que realizaban misa en la iglesia parroquial. Los monjes agustinos quemaron las imágenes encontradas, así como el aceite utilizado para la extrema unción.
Se abandonaron las túnicas litúrgicas, se ofició la liturgia en alemán, se cancelaron las misas diarias. En medio de este ambiente turbulento, aparecieron los profetas o 2 profetas de Zwickau. Estos profetas afirmaron ser mensajeros que recibieron autoridad profética apostólica de Dios. Esto ocurrió ya y ocurre hasta hoy. Karlstadt y Melanchthon quedaron impresionados por la confianza mostrada por estos predicadores. Cuando Lutero, preocupado por estos eventos, recibió un pedido de ayuda, abandonó el castillo de Wartburg en marzo de 1522, regresó a Wittenberg. El domingo 9 de marzo, conocido como el Domingo de Invocati, Lutero volvió a ocupar el púlpito de la iglesia de Wittenberg. Durante una semana a diario predicó sus sermones Invocati, que tratan de los principios de la fe cristiana. Él logró calmar la situación. Después Lutero escribió una serie dedicada a cuestiones prácticas que implicaban una nueva configuración de la doctrina y la vida cristianas. La libertad cristiana, hecha posible por el Evangelio, necesitaba nuevas formas y órdenes. En el Pentecostés de 1523, publicó el escrito sobre el orden del culto. Con la fórmula de la misa, presentó una liturgia, pero aún en latín. En el contexto de la reformulación del culto, los himnos alemanes reemplazaron las canciones latinas. Junto con la pregación y la escritura, los himnos ayudaron a difundir la nueva doctrina. En 1523 apareció el primer himno de la iglesia compuesto por Lutero. Creyentes, regocíjense todos. Un año después apareció el pequeño himnario espiritual con himnos que se popularizaron. Fue el 29 de octubre de 1525 cuando Lutero en la iglesia de Wittenberg usó por primera vez la misa y orden del culto alemán, que él había preparado y que se imprimió en 1526. Lutero vio la necesidad de pensar sobre la autoridad para la sociedad. Publicó de la autoridad secular hasta qué punto se le debe la obediencia, que trae la ética política de Lutero y desarrolla la tesis de que Dios gobierna el mundo a través de 2 regímenes, la espiritual y la temporal. Ambos regímenes son indispensables mientras exista un mundo. El príncipe ejerce el régimen secular y debe mirar en 4 direcciones. En relación con Dios, debe tener verdadera confianza y dirigirse a Él en oración sincera. En relación a los súbditos, debe actuar con amor y servicio cristiano. En relación con sus asesores, debe permanecer libre en sus decisiones e independiente en su juicio. En relación con los infractores, debe mostrar seriedad y moderado rigor. Los sujetos deben obediencia al príncipe que adhiere a estas reglas. Pero si un príncipe no tiene razón, sus súbditos no le deben obediencia porque ninguna persona debe actuar contra la ley. Al contrario, debe obedecer a Dios más que a los hombres. Y así, Lutero se pone toda la estructura de su pensamiento que se aplica a la cuestión de la iglesia, a la sustitución de la misa, la vida cristiana y los gobernantes. Vea cómo es amplia toda la teología de Lutero. Que Dios nos lo bendiga. Amén.